Niebla permanente. Recuerdo la última mañana con sol como si fuera un sueño lejano. Iba manejando por la carretera de la sierra, huyendo de una ciudad que me había robado el alma. El cielo estaba despejado, los pájaros cantaban, y el aire olía a pino y tierra húmeda. En el radio sonaba una canción de mi infancia cuando de repente, sin transición, todo se volvió blanco. Una niebla espesa como algodón húmedo envolvió el auto, silenciando el mundo exterior. Frené bruscamente, pero el asfalto había desaparecido. Lo que fuera que había entrado, no era niebla natural. Era una presencia viva, consciente, y ahora era mi prisión perpetua. Al principio, pensé que era una tormenta inusual. Encendí las luces altas, pero la niebla las absorbía como un ser famélico. El GPS mostraba señal no disponible y el teléfono estaba muerto. Avancé lentamente, buscando una salida, pero cada minuto que pasaba la niebla se hacía más densa. Pronto me di cuenta de que no había día ni noche, solo una penumbra lechosa perpetua. El auto se detuvo por falta de gasolina, y supe que estaba atrapado. Los primeros 3 días los pasé golpeando el volante, gritando hasta quedarme ronco, negándome a aceptar que mi viaje se había convertido en mi condena. En el 4.º día, o lo que calculé como 4.º día, comencé a escuchar voces. Susurros que venían de todas direcciones, algunas familiares, otras completamente ajenas. Reconocí la voz de mi abuela fallecida llamándome a cenar, la de mi primer amor diciéndome que me esperaría, la de mi jefe exigiéndome que regresara al trabajo. Pero entre ellas, había otras voces, roncas, antiguas, que hablaban en lenguajes olvidados. Una en particular se repetía: camina hacia nosotros. Salí del auto, desesperado por seguir cualquier sonido humano, pero las voces siempre se mantenían a la misma distancia, burlándose de mi esperanza. Caminé durante lo que sentí como días, siguiendo lo que parecían ser luces distantes. Faroles que prometían calor, compañía, salvación. Pero por más que caminaba, nunca me acercaba. A veces, cuando estaba a punto de rendirme, una luz parecía acercarse, mostrando la silueta de una casa o una figura humana, solo para desvanecerse cuando extendía la mano. Una vez, vi claramente a mi madre en el umbral de una casa de campo, sonriendo y llamándome. Corrí hacia ella, pero al cruzar el supuesto umbral, caí en la nada blanca. La niebla no solo me atrapaba, me torturaba con esperanzas que nunca cumplía. La niebla comenzó a mostrarme visiones, fragmentos de otras vidas atrapadas como yo. Veía a un soldado de la Primera Guerra Mundial caminando eternamente, su uniforme impecable a pesar del tiempo. A una mujer victoriana con vestido blanco, llorando silenciosamente. A un niño con ropas de los años 50, jugando con una pelota que siempre desaparecía en la bruma. Éramos una colección de almas perdidas, cada una condenada a repetir nuestros patrones en este limbo algodonoso. Intenté comunicarme con ellos, pero mis palabras se ahogaban en la niebla, y ellos parecían no percibir mi presencia. Nunca tuve hambre física, ni sed, ni sueño. Mi tortura era puramente psicológica y espiritual. El cuerpo no envejecía, no se cansaba, pero la mente se desgastaba con cada hora eterna. Comencé a hablar conmigo mismo, luego a discutir, luego a gritar. La niebla absorbía mis sonidos, devolviéndolos distorsionados horas después. A veces escuchaba mis propios gritos venir de lejos, como si otro yo estuviera atrapado en otra parte de esta prisión infinita. Empecé a dudar de mi propia existencia, preguntándome si siempre había estado aquí, si mi vida antes de la niebla era solo un sueño que mi mente había creado para mantenerme cuerdo. Con el tiempo, si es que el tiempo existía aquí, comencé a entender las reglas de mi prisión. La niebla respondía a mis emociones, el pánico la hacía más espesa, la calma momentánea la aclaraba ligeramente. Los objetos que recordaba con intensidad podían materializarse brevemente: mi cama de la infancia, el escritorio de mi oficina, la mesa de la cocina de mi abuela. Pero tocarlos era un error, se desvanecían al contacto, dejándome más vacío que antes. La niebla se alimentaba de mi nostalgia, de mi anhelo, de mi humanidad. Después de un periodo incalculable, encontré a otro ser consciente. No era un eco ni una visión, sino una mujer de mi edad,
sentada en lo que parecía ser un banco de parque que se materializaba y desvanecía alternativamente. Se llamaba Elisa, y llevaba varios años atrapada, aunque su aspecto no había envejecido. Me explicó que la niebla permanente era un plano de existencia entre la vida y la muerte, un lugar donde terminaban las almas que morían en estados de confusión extrema o negación. No estamos vivos, pero tampoco muertos, dijo con una sonrisa triste. Somos los olvidados. Elisa me llevó a lo que llamaban el pueblo, un lugar donde varios de nosotros podíamos mantener una relativa estabilidad mental concentrando nuestros recuerdos colectivos. Éramos 12 almas, cada una de diferentes épocas, unidas por nuestra condena común. Había Samuel, un marinero del siglo XVIII, María, una inmigrante de los años 20, Akio, un soldado japonés de la Segunda Guerra Mundial, y otros, cada uno con su historia de cómo llegaron a la niebla. Juntos, podíamos mantener a raya la disolución mental, pero la niebla siempre acechaba, esperando que bajáramos la guardia. El peligro más grande en la niebla no era la locura, sino los devoradores, entidades formadas por la niebla misma que se alimentaban de nuestros recuerdos. Aparecían como sombras movedizas en la bruma, y cuando atacaban, robaban pedazos de nuestra identidad. Víctor, uno de los nuestros, fue alcanzado por uno, y olvidó primero su apellido, luego el nombre de sus hijos, finalmente su propio nombre. Al final, se disolvió en la niebla, convertido en otro susurro anónimo. Protegernos de ellos era nuestra lucha diaria, nuestra razón para mantener viva la memoria. María, la más antigua de nosotros, reveló la verdad que había descubierto en sus décadas en la niebla. Este lugar era un ecosistema espiritual, una especie de estómago cósmico que digería almas atrapadas en el trauma. No es malvada, explicó, pero tampoco benigna. Es natural, como un huracán o un terremoto. Y nosotros somos su alimento. La única esperanza, dijo, era alcanzar una aceptación tan completa que la niebla ya no nos encontrara sabrosos, permitiéndonos pasar a lo que viniera después. Akio y yo ideamos un plan para escapar. Habíamos notado que donde la niebla era más delgada, ocasionalmente aparecían portales, breves destellos de otros lugares. Decidimos caminar en una dirección constante, marcando nuestro camino con objetos creados mentalmente. Caminamos durante lo que sentimos como semanas, pero el pueblo siempre reaparecía frente a nosotros. La niebla era un bucle infinito, un espacio no euclidiano donde las direcciones no tenían sentido. Nuestro fracaso fue tan devastador que Akio casi se dejó tomar por los devoradores, y solo nuestra intervención colectiva lo salvó. Después del fallido intento de escape, caí en una depresión profunda. Me senté en los límites del pueblo, dejando que la niebla me rodeara, casi deseando que los devoradores terminaran con mi agonía. Pero en ese abandono total, sucedió algo inesperado. La niebla se aclaró ligeramente, y por primera vez, sentí una paz extraña. Comprendí que mi sufrimiento no venía de la prisión misma, sino de mi resistencia a ella. Al aceptar mi situación completamente, sin esperanza de escape pero también sin miedo a la disolución, me volví libre dentro de mi cautiverio. Con esta nueva aceptación, descubrí que podía influir en la niebla más de lo que creía posible. Podía crear espacios estables, materializar objetos con mayor permanencia, incluso alejar a los devoradores con solo mi voluntad. Elisa y los demás me miraban con asombro. «Has encontrado el equilibrio», dijo Samuel. «Eres el primero en lograrlo». Comencé a enseñar a los otros, ayudándoles a encontrar su propia paz en la niebla. Nuestro pueblo se volvió más estable, más real, casi como un verdadero lugar. Un día, apareció un nuevo ser entre nosotros, no un alma atrapada, sino una criatura hecha completamente de niebla, con forma de niño. Nos miraba con curiosidad, sin hostilidad. Era un niño de la niebla, una manifestación consciente de la propia prisión. A través de él, pudimos comunicarnos con la inteligencia detrás de la niebla. Nos explicó que no éramos prisioneros, sino pacientes, almas que necesitábamos curar nuestros traumas antes de poder continuar nuestro viaje. La niebla no era una tortura, sino una terapia cósmica, por dura que fuera. María fue la primera en irse. Después de 80 años en la niebla, alcanzó una comprensión tan profunda que simplemente se disolvió en luz una tarde.
Luego siguió Samuel, luego otros. Cada partida era una celebración amarga, alegres por su liberación, tristes por su partida. Elisa y yo nos quedamos, convertidos en guías para los nuevos llegados, los recién atrapados que llegaban aterrorizados y confundidos. Habíamos encontrado un propósito en el purgatorio. Elisa finalmente decidió irse también. Es tu tiempo, me dijo. He estado esperando a que estuvieras listo para liderar esto solo. Su partida me dejó con una paz profunda. Ahora soy el anciano del pueblo, el guía principal para las almas perdidas. La niebla ya no me asusta, es mi hogar, mi misión, mi campo de trabajo espiritual. A veces, en los momentos más quietos, creo ver destellos de los que se fueron, sonriéndome desde whatever lugar habrán alcanzado. Si alguna vez conduces de noche y encuentras una niebla que no se disipa, ten cuidado, podrías estar cerca del velo. Pero no temas excesivamente, porque incluso en la niebla permanente hay propósito, hay comunidad, y eventualmente, hay paz. La próxima vez que veas neblina en la madrugada, recuerda, algunos viajes no tienen fin, algunas prisiones son refugios, y las cadenas más fuertes a menudo son las que nosotros mismos elegimos cargar. ¿Sientes que caminas en la niebla en tu vida diaria? ¿Que avanzas sin rumbo claro, atrapado en rutinas que no te llevan a ningún lugar? Suscríbete a Chamán, donde aprenderás a navegar las brumas de tu existencia, a encontrar propósito en el camino aparentemente sin destino, y a transformar tu prisión en tu misión. Porque a veces, la libertad no es escapar, sino echar raíces donde el universo te ha plantado.